SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hay mañanas en las que parece que amanezca más temprano porque a esta hora tenemos ya varias noticias en marcha. Lo más inmediato es seguir la evolución del temporal de nieve que pierde intensidad, aunque ahora llega la lluvia, Jordi Carbó. Así es, afectará sobre todo a Cantabria y Asturias. La cota de nieve irá subiendo en la cordillera cantábrica, de manera que cuidado con los ríos porque puede subir el caudal por el deshielo de parte de la nieve. Aún así, la nieve caerá alrededor de los 1000 metros. También en Cataluña, chubascos no tan intensos como ayer, pero alguna tormenta todavía descargará con intensidad. En los Pirineos, nieve a partir de los 1300 metros y en la Ibérica, nevadas más débiles que los últimos días, pero volverá a nevar, al igual que en el sistema central, pero poco a poco subiendo la cota de nieve. Y en el conjunto del país, más ratos de sol que las últimas jornadas, con ambiente igualmente frío. El siguiente escenario abierto lo tenemos en Cádiz. José Luis Astreola. Hola, buenos días, porque esta mañana a las 11 van a volver a reunirse los sindicatos y la patronal del metal, después de que ayer, en el octavo día de protestas, la huelga, las manifestaciones derivaran en enfrentamientos de los trabajadores con la policía. De momento sigue la huelga y las protestas. Manu Sola, buenos días. Buenos días. Esta mañana en San Fernando un trabajador ha vuelto a romper la luna de un autobús apedreándola con trabajadores de Navantia en su interior. Aquí en la puerta de Navantia, Cádiz, la carretera industrial está cortada por la policía y en Puerto Real también presencia de piquetes. Pendientes a las 8 de la mañana porque hay convocada una manifestación por el río San Pedro, donde vimos actuar por primera vez a la tanqueta hace 2 días. Las posturas esta mañana entre sindicatos y patronal siguen igual de distanciadas a cuenta de la subida salarial y la duración del convenio. La parte social quiere que el aumento sea vinculado al IPC interanual. La patronal dice que no, y hasta ayer lo que ofrecía era subidas entre el 1,5 y el 2. Y esto es importante, un convenio de duración de 3 años o de 4, también motivo de discrepancias. En Sevilla va a tener lugar el 6º intento de poner fin a este conflicto que vive hoy su 9º día de huelga. Hay noticia también sobre la pandemia. Ahora que el Ministerio ha publicado por fin los datos que demuestran que una persona mayor que no se vacuna tiene 25 veces más riesgo de morir, 25 veces más riesgo de morir que una persona vacunada. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial, pero las comunidades ya saben que no va a haber un criterio común para que fijen restricciones. Ayer lo descartó la comisión de expertos. Pero la novedad en este momento está en los datos de Alemania. Nuevo récord con casi 67.000 nuevos contagios y más de 330 muertos. Eso mientras el país debate más restricciones. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Mientras Alemania registra nuevos y desalentadores récord, las regiones van adoptando medidas más duras. Es el caso de Berlín. A partir del sábado se aplicará la llamada regla 2G, según la cual solo tendrán acceso a las tiendas las personas vacunadas o recuperadas. Hasta ahora Alemania ha rechazado los llamamientos para introducir la vacunación obligatoria, aunque los principales expertos jurídicos argumentan que tal medida sería compatible con la Constitución. Los partidos que negocian el futuro gobierno alemán, ya en la recta final del proceso, han hecho un receso para reunirse con Angela Merkel. La canciller en funciones está a favor de aplicar medidas más estrictas de las que plantean los futuros socios. Y récord también de contagios se acaba de conocer en la República Checa, casi 26.000. El índice de vacunación en ese país está en el 58%. Y todavía tenemos otra información en marcha ahora mismo, que es el lanzamiento de una misión inédita al espacio. Sí, porque la NASA va a probar la tecnología que nos haría falta para evitar que un meteorito impacte contra nuestro planeta. Así que lanza una nave cuyo destino va a ser chocar contra un asteroide y desviar su trayectoria. Ese choque será el año que viene, pero para que llegue la NASA tiene que lanzar la misión ya mismo. Lo va a hacer, de hecho, en poco más de un cuarto de hora. Javier Gregorio, buenos días. Buenos días, todo listo en la base espacial de la NASA en California para el lanzamiento con un cohete Falcon 9 fabricado por la compañía privada SpaceX de la nave espacial DART, la primera, como decías, de la historia que se dirigirá hacia un asteroide para intentar desviarlo. No es fácil. Según los cálculos de los astrónomos, hay más de 15.000 rocas espaciales de gran tamaño que podrían chocar contra la Tierra provocando un gran desastre. Por lo tanto, probar esta tecnología puede ser decisivo para el futuro de la humanidad. El Gobierno se ha asegurado la continuidad de la legislatura con el apoyo a los presupuestos que se votan esta semana. Tiene ya el sí que le faltaba al de Esquerra después de establecer la cuota de catalán en las plataformas de streaming. Y es en la lengua donde está ahora la noticia, por la sentencia del Supremo que obliga a que el 25% de asignaturas sean en castellano. La Generalitat dice que no cambiará su modelo porque esa sentencia partía de la ley Wert, ahora derogada. Asegura el Govern que el Ministerio de Educación, en base a la ley CELA, la nueva, no les va a pedir que implanten un nuevo modelo con ese tanto por ciento de materias en castellano
castellano que cambiaría la inmersión lingüística. En el Ministerio no lo aclaran y de momento prefieren esperar. Adela Molina. El Ministerio de Educación confirma que la ministra Pilar Alegría y el consejero catalán han hablado, pero no el contenido de la conversación. No confirman, por tanto, eso que ha dicho el consejero Cambray, de que el Ejecutivo no va a exigir dar el 25% de las clases en castellano, sino que se cumpla la LOMLOE, la nueva ley educativa. Esa ley, tras un acuerdo con Esquerra, eliminó que el castellano es lengua vehicular en la enseñanza, como establecía la ley anterior del PP, y que fue el motivo por el que la justicia en Cataluña fijó ese 25% de enseñanza en castellano. De momento, en el Ministerio de Educación no quieren hacer una valoración ni anticipar ninguna decisión. Dicen que quieren esperar a tener el informe jurídico, una vez conocida la decisión del Supremo, antes de pronunciarse. Es miércoles, es 24 de noviembre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Traemos a la portada 2 manuscritos de incalculable valor. Uno es el borrador en el que Einstein desarrolló su teoría de la relatividad y en realidad sí le han puesto precio. Es un documento de 54 páginas que se acaba de vender en París por algo más de 11,5 millones de euros. Y el otro manuscrito es una carta de Cristóbal Colón en la que narra sus viajes a América. Alguien la robó hace 15 años, acaba de volver a casa a la Biblioteca de Cataluña. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Entre 2004 y 2005 el documento desapareció de la Biblioteca de Cataluña, pero no se descubrió hasta años más tarde porque el ladrón lo cambió por una copia. El original lo vendieron a los Estados Unidos y se pudo recuperar hace ahora 3 años. Desde entonces, el Ministerio de Cultura custodiaba en una cámara acorazada esta carta en la que Cristóbal Colón le explicaba a los reyes católicos el descubrimiento de América y el impacto que tuvo sobre sus habitantes. Ahora ha vuelto a la Biblioteca de Cataluña, donde había estado un siglo hasta que la robaron. Ser Podcast. Alemania sigue concentrando lo peor de la actual ola de contagios, como indicábamos, pero la Organización Mundial de la Salud ha elevado su alerta para toda Europa. Ahora dice que pueden ser alrededor de 700.000 personas las que mueran de aquí a primavera si continúa la actual tendencia de contagios. Y para evitarlo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ponía este martes a España como ejemplo. En países como España o Portugal, donde están vacunados entre un 80 y un 90% de los adultos, el riesgo de morir por COVID en las primeras semanas de noviembre era 30 veces menor que en los países con la menor tasa de vacunación. Y para visualizar esa proporción, Bruselas ha publicado un gráfico que constata esa brecha. En un extremo, Bulgaria, el país con menor porcentaje de vacunados, solo un 29%, es el que acumula el mayor número de muertes por cada millón de habitantes en las últimas 2 semanas, un total de 325 fallecidos. Y en el otro extremo del gráfico, Irlanda, que tiene al 93% de la población vacunada y 15 muertos en 15 días, es decir, 20 veces menos que Bulgaria. Y la visualización de ese contraste del virus entre los vacunados y los no vacunados es lo que ha empezado a hacer también aquí el Gobierno para avanzar todavía más en la administración de dosis. Fue la secretaria de Estado de Sanidad la encargada de exponer los datos que explica Nicolás Castellano. Silvia Calzón, de Granada, los datos que demuestran la diferencia entre la población vacunada y la no vacunada a la hora de enfrentarse al coronavirus. Es especialmente llamativo el caso de las personas que se sitúan entre 60 y 80 años, donde el riesgo de infección se disminuye 8 veces y donde las personas que no se han vacunado tienen un riesgo de hospitalización 18 veces mayor y 25 veces mayor de morir por esta enfermedad. La ministra destacaba también que España y Portugal, según datos de la Comisión Europea, tienen una tasa de un 30% menos de riesgo de mortalidad por coronavirus con respecto a otros países del entorno, precisamente por nuestra alta tasa de vacunación. Aún así, la incidencia sigue subiendo. Hoy están los 139 casos por cada 100.000 habitantes. Y se amplía también el debate sobre la aplicación del pasaporte COVID. En Euskadi, después del revés judicial para su uso, la petición al gobierno de la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui. Desde el Gobierno vasco consideramos que la vía jurídica no sirve al propósito de frenar el avance de la COVID-19. Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y la experiencia de lo que está ocurriendo en Europa, solicitamos al Gobierno del Estado español que cree herramientas jurídicas que permitan tomar medidas para frenar esta situación. Pero el Gobierno se sigue remitiendo a la jurisprudencia del Supremo a pesar de las sentencias contradictorias. En Cataluña quieren ampliar su uso. Locals de restauració en gimnasos y centros esportivos. La portavoz del Gobierno dice que pedirá su autorización a los jueces para utilizarlo también en los accesos a restaurantes, gimnasios y residencias a partir del próximo viernes. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
La octava jornada de protestas en Cádiz terminó anoche con este sonido. El sonido de la fuerte cacerolada a la que se sumaron los gaditanos para apoyar a los trabajadores del metal. Esta movilización está evidenciando de nuevo las diferencias dentro del gobierno, una brecha que se ha agudizado todavía más con el envío de la ya más que famosa tanqueta para contener a los trabajadores. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El asunto es delicado para los morados, que empiezan a marcar perfil. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dejaba claro su apoyo a los trabajadores, pero también su respeto a las actuaciones policiales. Desde el gobierno de España siempre respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores. Pero en Podemos ponen el acento en el derecho a huelga. Lo hacía la ministra Irene Montero. Es además el motor de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y endurecía después el tono la vicepresidenta Yolanda Díaz. Me he puesto en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta, que no son delincuentes. Tratan de volcarse en Podemos con el conflicto, mientras la ministra de Industria, Reyes Maroto, salía ayer del Congreso sin hacer declaraciones. El mapa de movilizaciones laborales se completa hoy con las concentraciones que secundaron anoche centenares de personas en varias ciudades españolas contra el ERE que ha presentado Unicaja después de su fusión con Liberbank. Y para hoy, con la primera protesta de los policías por la derogación de la ley Mordaza y los productores de frutas y hortalizas que se van a concentrar frente al Ministerio de Agricultura. Productores que tienen además nuevas reglas de juego con la aprobación definitiva en Bruselas de la renovada Política Agraria Común. Corresponsal Griselda Pastor. La nueva PAC ha quedado aprobada así con dos objetivos muy claros: impulsar la agricultura verde, no solo la producción ecológica, sino reduciendo productos químicos y contaminantes, y condicionando, una gran novedad, las subvenciones que pueden recibir los agricultores al cumplimiento estricto de las normas laborales. A que aquellos agricultores que contraten profesionales para su actividad agraria tienen que cumplir con la normativa laboral, nada más. Es decir, hacer un contrato adecuadamente, es decir, y el que no la cumpla, pues evidentemente no podrá, y se demuestre que no la cumple, no podrá ser perceptor de ayudas agrarias. Una norma la que explica con tanta claridad Clara Aguilera, del Grupo Socialista, que curiosamente no va a entrar en vigor hasta el 2025 porque los gobiernos dicen que necesitan tiempo. Nuevas reglas para los agricultores y también nuevas reglas para las plataformas audiovisuales que operan en nuestro país. Era la condición de Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos de 2022, que esas plataformas destinen un porcentaje de su producción al catalán y al resto de lenguas cooficiales del Estado. Vamos a ver en qué se traduce ese compromiso, Pepa Blanes. A partir de ahora, las plataformas de catálogo van a tener que dedicar el 30% a películas y series europeas, algo que existe en otros países para luchar contra la maquinaria de Hollywood. Dentro de esa cifra, la mitad, o sea, un 15%, va a tener que ser producción española. Y lo que ha conseguido Esquerra es que de la producción española un 40% sea en lenguas oficiales. Eso supone un 6% del catálogo anual. Quedan por resolver algunas dudas, sobre todo qué pasa con la obra subtitulada o doblada, que va a tener también unos mínimos que de momento no están establecidos. Dicen fuentes del Ministerio de Economía que se amplía la obligatoriedad de producir cine independiente hasta el 3,5%, pero no se define qué es un productor independiente, algo que de momento inquieta a los productores. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La justicia estadounidense se cobra la factura de una crisis sin precedentes en el país, la de la venta y consumo descontrolado de opiáceos. Es una verdadera epidemia. Cada día mueren allí en Estados Unidos 274 personas por consumo de estos productos. Un jurado popular de Ohio señala ahora la responsabilidad de las grandes cadenas de distribución. Informa Víctor Sancho. Los argumentos contra 3 de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos por su parte de culpa en esta crisis de salud pública se basan en que no alertaron de la gran cantidad de analgésicos que se estaban vendiendo en 2 condados de Ohio, y en lugar de eso miraron hacia otro lado abriendo nuevas tiendas y expandiendo su negocio como si nada. Se calcula que en un plazo de 6 años se inundó con más de 140 millones de pastillas de opiáceos una población que no llega a los 430.000 habitantes, más de 325 pastillas por persona. Todavía no se sabe la compensación que tendrán que desembolsar, pero el coste se cuantifica en más de $1.000 millones por cada uno de los condados demandantes. Hasta ahora todos los juicios estaban centrados en las empresas farmacéuticas y sus presiones para que médicos recetaran
suministran opiáceos a discreción, unos casos que se habían resuelto con acuerdos extrajudiciales de miles de millones de dólares. Y en Italia la sanidad ha concedido su primera autorización para un suicidio asistido. El de Mario, que es el nombre ficticio que se esconde en la historia de un hombre de 43 años tetrapléjico desde hace una década por un accidente de coche. Roma, Joan Solés. De todas formas, la decisión final depende de los tribunales de justicia que deberán pronunciarse en las próximas semanas. Mientras, la Academia Pontificia de la Vida en el Vaticano se ha apresurado a precisar que la vía más adecuada en este caso es el de la cura paliativa, acompañando al enfermo, asumiendo las múltiples exigencias personales sin tratamientos que se consideren desproporcionados. Si la justicia italiana hiciera suya esta posición de la Iglesia Católica como hasta ahora, Mario, en situación estable dentro de su gravedad, podría vivir décadas en el sufrimiento que le ha llevado a pedir la eutanasia médicamente asistida. Y además, Pablo, Japón se ha sumado esta noche a la acción liderada por Estados Unidos para frenar el alza en el precio de los combustibles en Navidad. Ellos también van a liberar parte de sus reservas de petróleo para cubrir la demanda ante la resistencia de los países productores y de las compañías a subir la oferta. En el caso de Estados Unidos se trata de una acción sin precedentes en la historia del país porque sacarán al mercado 50 millones de barriles. Haré lo que sea necesario para que no se encarezca más la gasolina, prometió anoche Joe Biden al anunciar esta decisión. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.